Estamos en Madrid, en la Puerta del Sol. Aquí, el 15 de mayo de 2011, miles de españoles salieron a la calle para manifestar su descontento con un bipartidismo que no resolvía los problemas de su sociedad. Vamos a dialogar con Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, figura central de la política española. Hoy Podemos es la alternativa a la construcción de una realidad diferente para España. Dialogaremos de esta expresión política que hoy América Latina mira con ilusión, porque la consolidación de Podemos es también una posibilidad que se pueda consolidar el cambio en nuestra América Latina. Los invito a ver Latinoamérica Piensa para comprender este proceso de cambio que reclama la sociedad española. El consejero más votado, aunque también candidato a la Secretaría General, es Pablo Iglesias, con 8 millones de puntos. Hay un mandato unánime para este Consejo Ciudadano. Hay un mandato unánime para este secretario general. Unidad y humildad. Mientras el Congreso del PP ha sido un congreso a la búlgara con brazos de madera y acusaciones de pucherazo, aquí han participado más de 150.000 personas. Ninguna formación política en Europa ha logrado un nivel de participación así. Unidad y humildad hasta la victoria. ¿Cómo fueron los comienzos de ese sueño colectivo? Cada día es una realidad más tangible, que la sociedad empieza a sentir y que América Latina observa con mucha expectativa, ¿no? La verdad es que parece que han pasado 100 años desde que, digamos, que fuimos capaces de traducir políticamente un diagnóstico de lo que había significado el movimiento 15M en nuestro país, un movimiento que revelaba una crisis de los cimientos estructurales de un régimen político. Y hoy pues muchas cosas han cambiado, estamos gobernando en los principales ayuntamientos de España y aspiramos a seguir ocupando espacios tanto a nivel institucional como siendo capaces de construir un movimiento popular. Bueno, creo que ni en nuestros mejores sueños imaginábamos que en tan poco tiempo nos íbamos a convertir en una fuerza política tan importante y con tanto futuro en nuestro país. Es una responsabilidad enorme, llena de dificultades, pero al mismo tiempo apasionante. Reino, con todos vosotros, Juan Carlos Monedero, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? En fin, ¿cuánto nos ha costado llegar hasta aquí, verdad? Pues no ha sido fácil, ¿no? 4 meses muy hermosos de encuentro con la gente, ¿no? Ver que en cualquier lugar había cientos de personas dándote las gracias por devolverles la ilusión. Nosotros hemos construido nuestro pensamiento escuchando y mirando. No venimos desde las nubes y simplificamos las nubes para que se conviertan en un concepto que la gente entienda, sino todo lo contrario. Juan Carlos, ¿cómo fue que un grupo de docentes universitarios pudo iniciar un proceso que puso en crisis el sistema bipartidista en España y generó una alternativa para tantos españoles? Podemos es el 15M, es decir, el movimiento de los indignados fue el que posibilitó el nacimiento de Podemos, y no al revés. Igual que la crisis en Argentina politizó a la sociedad, ¿no? Y permitió, ¿no? que surgiera Néstor, cambiando un poco la política tradicional del país. Y luego también hizo algo muy importante el 15M, es que cambió el relato. Es decir, que
posibilitó que la ciudadanía se diera a sí misma una explicación diferente de por qué la crisis. Entonces el 15M preguntó a la democracia representativa ¿por qué no me representas? Y le preguntó a la economía ¿por qué me tratas como una mercancía? Y esas dos preguntas, no respuestas, sino como preguntas, nos emplazó a todos en estas plazas, ¿no? Nunca mejor dicho, nos emplazó, ¿no? a discutir qué pasaba. Entonces, en esas preguntas nos reencontramos con la política, nos reencontramos con que no era una crisis, sino que era una estafa, nos reencontramos con que los políticos trabajaban para su propia lógica y no para la lógica ciudadana. Y en ese sentido nosotros, como profesores que veníamos con un diagnóstico, ¿no?, que señalaba realmente las insuficiencias de nuestras democracias, nos encontramos con que buena parte de nuestros estudiantes vinieron a las plazas y ahí como que nos encontramos todos, ¿no? Gente que habíamos hecho política y gente que no había hecho política. Fue muy importante también que la crisis económica hizo que sectores de clase media empobrecidas empezaran a preguntarse por algo más, ¿no?, que por el partido de fútbol del Real Madrid y del Barcelona. Y en esas interrogaciones se puso en marcha un movimiento que duró 3 años aquí en las plazas discutiendo, y solamente en el reflujo de aquel movimiento nosotros nos dijimos es momento de ese vapor social que se está disipando, meterlo en una misma caldera, meterlo en la mochila del mariscal, ¿no?, que dijo Perón en su día. Vuestra huelga es un ejemplo no solamente para los trabajadores, sino para todos los demócratas. Podemos existe gracias a la dignidad y al valor de gente como vosotros. No aspiramos a ser un partido político al que votéis, solamente un instrumento político de la gente normal frente a los que amasan millones. Sois un ejemplo, compañeros. Muchas gracias. La realidad que uno observa en Europa, que la socialdemocracia, inclusive los partidos socialistas, al momento de estar en el gobierno, sus políticas públicas no distan mucho de las fuerzas conservadoras. Fue esa la oportunidad que tuvo una expresión política como Podemos de volver a introducir en la arena de la disputa política el desafío de construir realidades con mayor igualdad, con justicia social. Nosotros aspiramos a construir, no solo como retórica y como discurso, sino como práctica de las instituciones, una suerte de políticas, digamos, inicialmente post-neoliberales, en un sentido de mayor redistribución de la renta, de mayor justicia social, en un contexto geopolítico enormemente difícil. Y no es que vengamos a ocupar el vacío que nadie haya dejado, somos una fuerza política distinta con nuestras propias características, pero creo que sí somos una de las expresiones más claras de la crisis y el fracaso del neoliberalismo en Europa. ¿Qué influencia tuvo América Latina en el surgimiento también de esta expresión tan joven y dinámica como es Podemos en España? Lo que empieza a ocurrir en América Latina a partir de finales de los años 90 es la prueba de que se pueden cambiar algunas cosas, con contradicciones, con dificultades, con la dificultad inherente además de que tarde o temprano, pues también nosotros perdemos elecciones y digamos que la sustitución o que los cambios en una estructura política de competición electoral abierta pues genera enormes dificultades y nos pone de frente al problema de cómo constitucionalizar nosotros una serie de cambios sociales como el neoliberalismo ha sido capaz de hacer muchas veces. Y creo que esa es la gran contradicción o probablemente uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los movimientos transformadores en América Latina. Lo que se llamó la década ganada de los movimientos populares en América Latina fue la demostración de que podemos ganar elecciones y que se pueden lograr avances sociales notables, avances sociales importantes y que la política sigue viva y que se pueden hacer cosas. Pero fue desde luego una llamada a la esperanza que está en nuestro ADN político, en el ADN de nuestra transformación e incluso en un estilo, digamos, de hacer política que tomaba distancia de las formas de la izquierda clásica en las que América Latina para nosotros fue una escuela. Pudimos encontrar al presidente Evo Morales, al presidente Correa y al presidente Mujica. De los tres hemos aprendido muchísimas cosas y solo podemos agradecerles que nos hayan dado esa consideración desproporcionada. Para nosotros Latinoamérica, con recorridos diferentes y partiendo de condiciones muy diferentes y mucho más complejas, seguramente se ha convertido en el lugar del mundo que mejor ha ejemplificado que las sociedades más prósperas son las más equitativas también. Y por tanto la necesidad de que la integración latinoamericana se siga fortaleciendo y
esté ahí para colaborar, para cooperar con las experiencias de transformación política que estamos convencidos se van a producir en los pueblos del sur de Europa. Nosotros sabemos que la situación española, que el contexto español es distinto. No podríamos copiar las cosas que se han hecho aquí, pero sin embargo sí resulta un elemento inspirador haber visto a gobernantes que se han puesto al lado de su pueblo. ¿Cómo observas hoy la realidad de nuestro continente a partir de el hecho que las dos principales economías, Brasil y Argentina de Sudamérica, una es gobernada por Temer a partir del golpe institucional parlamentario que sufrió Dilma Rousseff, y que Argentina, una expresión neoliberal conservadora, ha ganado las elecciones, ¿no? Le cuesta a veces a los procesos progresistas, populares, reinterpretar también las nuevas demandas de los ciudadanos que han ganado en derechos económicos. Pues lo valoro con enorme preocupación y esto enlaza con una cosa que te decía antes, que era el problema de estar preparados para perder, porque tarde o temprano hay que perder. Digamos, a todos nos supuso un trauma la victoria de Macri en Argentina, muy tristes con lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la decepción es una palabra que inevitablemente pues bueno, empieza a formar parte de los diagnósticos de un proceso que generó enormes ilusiones en su momento, pero que según se ha ido desarrollando y después de la desaparición del presidente Chávez, pues está muy lejos de despertar esas expectativas y esas ilusiones que representó en su momento. Y creo que el desafío que se plantea en América Latina para las fuerzas políticas transformadoras y progresistas es cómo lograr desde la acción de gobierno constitucionalizar una serie de transformaciones sociales para que cuando una fuerza política de inspiración neoliberal tarde o temprano gane las elecciones, porque eso es probablemente inevitable, no pueda cambiar determinadas cosas. Necesitamos construir una técnica de reformas y de transformaciones a través del Estado que sea capaz de superar la contingencia del enfrentamiento electoral en el que tarde o temprano se pierde. La crisis de madurez de los proyectos y de los gobiernos nacionalpopulares en América Latina, tanto en los que todavía ganan elecciones y tienen ante sí el reto de construir estados viables que no necesiten siempre de la movilización de masas y del entusiasmo y de buen contexto internacional para sobrevivir, como de aquellos países en los que una nueva derecha, que ha adoptado una buena parte de los lenguajes de las fuerzas progresistas latinoamericanas, que lo ha tenido que hacer, y eso es una victoria cultural, ha llegado al poder y ahora es el momento de ver cuánto de aquellas transformaciones culturales, sociales e institucionales son más o menos irreversibles. A ver cuánto aguantan algunas de las transformaciones en el Estado con gobiernos que quieren revertirlas pero que no pueden hacerlo de forma brusca o inmediata o que si lo hacen pueden pagar precio. ¿Se observa desde España que ciertas transformaciones necesarias, urgentes, no se pudieron implementar en nuestros países? Es evidente que es así. Lo que pasa es que yo quiero ser muy prudente con la crítica porque es muy fácil decirlo desde fuera y es muy fácil decirlo desde la distancia. Y sin embargo, cuando se llega al poder, y digo el poder entre comillas porque como decía Allende, el poder político no es el poder, o ganar las elecciones no implica tener el poder, y las dificultades son enormes. Incluso la teoría de la revolución parecía mucho más sencilla que la teoría de la transformación a partir de las estructuras del Estado, cuando hay una serie de realidades económicas y de realidades institucionales que a veces pueden ahogar a un gobierno con las mejores intenciones. Y en Europa conocemos un ejemplo muy claro, que es el griego, un gobierno con las mejores intenciones que se ha visto rodeado por un poder superior. No puede ser que las transformaciones políticas de pueblos enteros dependan de un solo liderazgo. Esto creo que es algo que en América Latina habéis vivido de manera muy intensa, y creo que es muy importante que los sectores populares, al mismo tiempo que se dotan de liderazgos útiles, sean capaces de hacer que esas transformaciones calen en la sociedad independientemente de coyunturas electorales o coyunturas que tengan que ver con liderazgos concretos. Queremos ser un empujón al muro cansado que amenaza con volver a caérsenos encima. Tenemos que emocionarnos, y a mí Pablo Iglesias me emociona. Somos, y parece mentira, el 90%, pero parece que es el pueblo el que está en minoría.
La política española transformadora parece conformarse con esperar a que decidan por ella. No es tiempo de migajas. Tenemos que reclamar la tarta entera. Nosotros entendimos una cosa que creo que también es una reflexión que vale para Argentina, y es que el Parlamento ya no se parecía a España, que había una generación nueva en España y que no la representaban los partidos políticos. Cuando de repente entran los 71 diputados de Podemos, uno notaba que había entrado el pueblo, porque se había renunciado al disfraz de parlamentario, que era una herencia de las victorias históricas de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre los indios, de los ricos sobre los pobres, y el traje y la corbata no deja de ser la expresión que marcaron los ganadores en esas pugnas históricas. Cuando tú de repente te quitas el traje y la corbata y te vistes como la gente normal de la calle, de alguna forma estás diciendo, a partir de ahora nos estamos hablando de tú a tú. Y el hecho de que yo esté en el Parlamento no implica que me subordino a tu manera de hacer ni a tu mayor conocimiento de esta casa, ¿no? Sino que a partir de ahora yo también voy a dictar las reglas. Y eso descolocó al Parlamento. Y es verdad que entonces la gente empezó a ver que había más pueblo. El bochorno general por el espectáculo circense en que los podemitas convirtieron ayer el arranque de esta legislatura. Vean a Pablo Iglesias. Ahí lo tienen, sus lloros. A este hombre le ha dado carrete el socialismo, la izquierda, y no solo la izquierda del socialismo, se lo han dado muchos otros foros, y por eso están en este momento teniendo el eco que tienen, ¿eh? Mire el progre al lado. Ay, qué progres son todos, ¿no? Todos con falta de agua. Intento argumentar cómo la escoria esta, la mugre, no sé si es producto de todos los porros que se ha fumado y tiene el cerebro podrido, o de las borracheras y algo más que habrá tenido. Monedero es más brillante que el cursi de Pablo Iglesias, que está tan de moda ahora. Los dos nos llevarían a todos a la fosa común, nos pegarían un tiro en la nuca a todos, sin ningún En nombre de la democracia real, eso problema. El ataque que ha sufrido Podemos, muchos de sus dirigentes, de mano del Partido Popular y del poder más tradicional, ¿exterioriza el temor al cambio que tienen las élites españolas? Absolutamente. Y creo que eso ni siquiera merece discusión, es evidente. Ninguna fuerza política en la historia de España ha sido tan atacada como nosotros, y eso no responde tanto a nuestro programa, y ya hemos demostrado que somos capaces de ganar y que somos capaces de gobernar mejor que ellos, y eso aterroriza a la oligarquía. Que los principales ayuntamientos de España estén demostrando en sus cuentas ser mucho más eficientes que los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que al mismo tiempo estén demostrando que se pueden hacer políticas sociales y que la gente esté satisfecha con la gestión de esos gobiernos, hace que buena parte de las élites económicas que han podido manejar el poder político en nuestro país y sentirse muy cómodo, vean que en cuanto empecemos a gobernar hay una serie de estructuras corruptas, de privilegios y de ineficacias que van a terminar, y evidentemente pues sus intereses se van a tener que doblegar a los intereses generales, y para evitar que eso ocurra van a ser capaces de cualquier cosa y sin ningún tipo de escrúpulo. Creo que tenemos una sociedad que, a pesar de quién controla los medios de comunicación, que a pesar de las condiciones de trabajo, que a pesar del enorme poder que sigue atesorando el bloque oligárquico, ha sido capaz, por una parte, de movilizarse muchas veces y de cambiar por completo el mapa electoral. El problema fundamental que tiene la derecha española es que no entiende España. Han cometido la torpeza histórica y teórica de identificar la idea de España con la monarquía o con el Estado, y eso es enormemente torpe. Es clave el trabajo con la sociedad civil, no solo para incorporar demandas de la sociedad civil e incorporar el conocimiento de la sociedad civil, sino porque somos conscientes de que un gobierno en el que estemos nosotros va a necesitar que los sectores organizados de la sociedad tengan claro que ese es su gobierno y que tienen que defender a su gobierno. ¿Y es posible para el progresismo, para la izquierda, construir un sentido común, ¿no?, que cale en la sociedad, que permite esa toma de conciencia, y construir un paradigma tan convocante en lo colectivo, en la transformación social pendiente, como lo es
el extremo individualismo que ha impregnado en la sociedad el neoliberalismo? Pues tengo bastante claro que lo fundamental para construir un sentido común alternativo son las instituciones, que difícilmente se pueden construir instituciones públicas que muchas veces pueden ser autónomas de los poderes administrativos sin tener poder. Ese poder a veces puede ser alternativo al Estado, puede ser el poder de las organizaciones sindicales, puede ser el poder de las organizaciones populares, pero en una sociedad como la española, y eso el enemigo lo ha entendido perfectamente, es fundamental ocupar los espacios administrativos que gestionan los recursos y que toman las decisiones fundamentales. Creo que es un error tradicional de cierta izquierda pensar que el rechazo absoluto a las instituciones facilita el trabajo militante y que, sin embargo, precisamente cuando se está también en las instituciones se puede acceder a espacios de poder que de nuevo vuelven a ser fundamentales para facilitar el trabajo de las organizaciones sociales. Es inimaginable pensar que organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones estudiantiles pudieran en España gestionar medios de comunicación. ¿Por qué? Porque quien hace la ley hace la trampa. ¿Se pueden transformar esas cosas cuando se está gobernando? Claro que sí, y se pueden democratizar todas las cosas. ¿Y es posible construir en España un Estado plurinacional que respete las identidades, que le dé más poder a las autonomías del país? Yo diría que es inevitable para que España siga existiendo en el futuro. Nosotros defendemos la idea de España y pensamos que la idea de España solamente puede sobrevivir si asume una de sus características históricas que siempre termina apareciendo, que es su carácter plurinacional. Pablo, tenemos un saludo de Tati Almeida, que es de Madre Plaza Mayo, línea fundadora. Hola Pablo, más que preguntarte, yo creo que vos ya sabés perfectamente, porque lo has demostrado, que estás enterado y compartís ampliamente esta situación que estamos pasando en la Argentina de que está el gobierno de Macri, la violación a los derechos humanos. Y ahora, últimamente, lo peor, violar contra la vida. Así que realmente, Pablo, más que preguntarte, yo te tengo que decir algo. Gracias. Gracias por tu compromiso. No solamente en la España, todo ese grupo de jóvenes maravillosos, militantes, sino por tu compromiso en la defensa de los derechos humanos. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Es emocionante escucharla, querría transmitirle, las madres son para nosotros una referencia de dignidad, una referencia de que la única lucha que se pierde es la que se abandona y vamos a seguir gritándolo. España ha cambiado, señorías, y ha cambiado en una dirección diferente a la de ustedes. Ustedes van a representar un epílogo. Hay un nuevo país, hay una nueva España, joven y moderna, que no tiene miedo pero que sufre, que sabe lo que es sufrir el paro, o sabe lo que es sufrir la precariedad cuando tiene que trabajar, que sabe lo que es emigrar para buscarse la vida o para poder investigar en un centro universitario decente. Hay una España joven que sabe lo que es los desahucios, una España que no se puede permitir, como muchos de ustedes, sanidad privada o educación privada y tiene que defender los servicios públicos. Hay un nuevo país que no entiende por qué no se respeta la pluralidad nacional e identitaria de nuestro país. Pablo, para terminar, nosotros hacemos siempre una sección de preguntas breves y respuestas breves. Vos naciste un 17 de octubre, ¿no? El día que nació también el peronismo. ¿Es fácil para un español poder comprender las complejidades, las miradas multidimensionales que tiene el peronismo? Es muy difícil, es muy difícil. A mí el peronismo me parece uno de los movimientos, expresiones políticas más fascinantes desde las categorías con las que nos hemos venido manejando la izquierda europea y Argentina, como Italia en su momento, es probablemente uno de los laboratorios políticos más interesantes del planeta Tierra, muy difícil de comprender para alguien de cultura europea. Los golpes blandos en América Latina, ¿no pensás que son procesos que pueden continuar? Claro que sí, son una constante histórica en América Latina y en Europa. España en el siglo XIX
Es el país de un tipo de pretorianismo y de pronunciamientos militares que entrarían muy bien en la categoría de golpes blandos. Claro que sí. Si tenés que elegir 2 dirigentes latinoamericanos de la última década y media. Es una pregunta difícil. Rafael Correa sería uno de ellos. Rafael Correa y Evo Morales. ¿Y cómo es la España que soñás? La España que yo sueño es una España que ayude al diálogo. Una España donde la gente tenga la posibilidad de decidir su futuro. No puede ser que la mayoría social esté en las condiciones de vida que tenemos. Creo que hemos sido capaces de construir una nueva gramática a la que el Partido Socialista se está acercando y eso es una cosa buena. Yo creo que el político debería ser aquella persona que creyendo algo es capaz de vivirlo con una potencialidad necesaria y que hace todo lo posible para que eso pase. Estamos haciendo historia, es la historia de la gente, es la historia de los pueblos. Yo creo que es un momento de parar y decir, no, yo me quiero quedar en mi país, quiero construir mi país y vamos a ser capaces de construirlo entre todos. Así que a la de 3, 1, 2, 3... Bueno, muchas gracias, Pablo. Para terminar siempre hacemos una foto. Gracias, una foto, ¿te compañero. parece? Claro.